se ponen a orar por su familia, podrán venir muchas situaciones difíciles, pero la oración permanente, constante, insistente, hace que las cosas sean diferentes. Por eso, mamá, y las que no son mamá, oren, preséntense delante del Señor y díganle: Señor, los hijos que me diste, los pongo delante de ti, y aquellos que no son hijos, pero son sobrinos o son hijos del corazón, delante de ti también. Y les aseguro que esas oraciones jamás perderán su efecto y siempre traerán resultados. Oremos siempre por nuestros hijos, los que son naturales, los que son del corazón y aquellos que simplemente los sentimos muy cerca. Oremos por cada uno de ellos. Dios es fiel y Dios nunca falla. Hoy es el Día de las Madres. Los papás y los hijos se han acercado, le han dado un beso, le hemos cantado, hemos orado por ustedes, mamás, y seguimos creyendo que la bendición todavía es incipiente, está empezando. Así que preparémonos para mucho más. Amén. Mire, tenemos como 150 sillas, tenemos mucho lugar todavía. Dios nos ha hablado anoche, Dios nos ha dicho que tenemos que buscar la gente. Tenemos que ir al mar a pescar la gente. ¿Sabe qué? Ustedes conocen a mi esposa y a mí como pastores, y a veces quizás no logran entender el todo de cómo nos movemos. Yo tengo una fuerte convicción y sobre esa convicción he tratado de moverme durante toda mi vida, de nuestra vida. Cuando ustedes y yo sabemos que estamos haciendo algo que Dios nos ha encomendado hacer y nos disponemos para el servicio y le decimos: Señor, aquí estamos, y hacemos todo lo que tenemos que hacer, Dios se encarga a través de los resultados del trabajo de seguir añadiendo gente a su casa, a su pueblo, a su familia. Por ahí me dicen: pastor, no puso publicidad, no anunció que iba a venir el hijo del reverendo Cabrera, el licenciado Claudio. Yo tengo siempre una oración delante de Dios: Señor, si estás de acuerdo y es tu deseo que la gente de alguna forma se entere, sin necesidad de poner el spot. Es bueno, no estoy en contra de la publicidad, no estoy en contra del anuncio, pero creo que el mejor anuncio lo hacemos en el boca a boca. Dios a mí me bendijo, Dios a mí me habló, Dios a mí me transformó, Dios a mí me cambió la mente, Dios a mí me cambió la vida, Dios a mí me cambió los días. Y cuando la gente no solamente lo oye, sino que lo ve, entonces comienza a preguntar: ¿dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿Con quién hablaste? ¿Qué te dieron? Me dieron algo. Me dieron la palabra escrita de Dios, que trae buenos resultados. Hermanos, ¿sabe que estamos trabajando en el orden de la evangelización con Leo, que no está, y Marian, que se tomaron unos días de vacaciones? Lamentaron mucho que tuvimos que cambiar la fecha del aniversario. Ellos hubieran querido estar, pero ellos están haciendo un trabajo con el grupo de jóvenes en el hospital. Y un día me dicen: pastor, ¿qué podemos hacer por la gente? Y ellos me dieron la idea: ¿habrá posibilidad de conseguir
no sé, jaboncitos y algunas cositas de shampoo, algún cepillo de diente, algún dentífrico, para que podamos dejar a la gente como regalo, porque a veces vienen del norte y de repente se quedan internados y no tienen ni siquiera nada, ni nada tienen. Vienen con lo puesto, no tienen nada. Entonces, preguntando, me dieron la indicación y la noticia de que si nosotros presentábamos una nota a la fábrica Guma, nos podían donar elementos. Y uno de nuestros varios hermanos de la congregación trabajan en Guma, el esposo de Norma, el hermano Jorge, el esposo de Verónica López trabaja en Guma, y también Adrián trabaja en Guma. Y ellos han venido y nos han donado algunas cosas para esta tarea. ¿Qué es lo que han traído, Adrián? Déjame ver lo que han traído. Aquí está lo que Guma nos ha mandado. Y nos han mandado jabones para que podamos repartir, y también shampoo y crema de enjuague y crema corporal también. Mire, y todas estas cosas vamos a hacer paquetitos y los vamos a preparar para regalar en el hospital. ¿No le damos un aplauso a la gente de Guma que desinteresadamente nos ha enviado esto? Estamos tratando de encontrar cómo conseguir cepillos de dientes pequeños y tubitos de dentífrico pequeños. Si alguien tiene idea o tiene el conocimiento de dónde se pueden conseguir, me pasan el dato y vamos a armar pequeños papelitos, paquetitos con elementos de aseo personal. Gracias, y oremos por Guma, oremos por cada empresa, por cada negocio, oremos para que el Señor los bendiga y los prospere. Vamos a enviarle una nota de agradecimiento a la empresa con algunas de estas fotos que hemos sacado, no simplemente porque queremos demostrarle que ha llegado y que nuestra congregación está trabajando con lo que nos han donado para bendecir a la gente que está en necesidad. Así que gracias damos a Dios por esta iniciativa que la empresa ha tenido y la estamos disfrutando. Cuando ustedes y yo nos ponemos en sintonía con el Señor, van a comenzar a suceder cosas impresionantes. ¿Cuál es el costo de esto? Estar en armonía con el Señor. Y eso implica consagración. Señor, estoy dedicado a ti. Implica integración, ser parte de un cuerpo. Implica disposición para la acción. 3 elementos básicos, esenciales, necesarios, para que podamos hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Consagración. ¿Qué más? Consagración, lo primero. Señor, disposición, estar listo para hacer, y se me escapó la tercera palabra, pero ya va a venir a la mente y me la voy a acordar. Y cuando ustedes y yo estamos consagrados y comprometidos, vamos a estar dispuestos para hacer la obra de Dios. Amén. Téngalo presente: consagración, compromiso y disposición. Consagrados a Él, comprometidos con Él y con la gente, y dispuesto a servir a Él y a la gente. Amén. A veces una simple palabra, una simple sonrisa hace la diferencia. La semana pasada les hablé a ustedes de un versículo en el libro de Romanos, y hablé sobre que Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Primero al judío, después al griego,
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas observaciones prácticas. Porque siempre hay quien cuestiona el mensaje del Evangelio. Hay quien cuestiona a la persona de Jesús. Hay quien cuestiona el mensaje que Jesús trajo. Sin embargo, nosotros leemos en el capítulo 1, y en el versículo desde el 1 en adelante, se presenta Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Un evangelio que había sido prometido antes por los profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Me detengo un cachito allí para que ustedes y yo veamos que el apóstol Pablo, capítulo 1 de Romanos, que el apóstol Pablo, conocedor de las Escrituras y conocedor de los escritos antiguos, está hablando a sus hermanos en la fe, judíos de nacionalidad, les está diciendo que les está presentando a un personaje llamado Jesucristo, que fue ya anticipado en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras. Que tendría que venir un personaje, un hombre, un ser, a quien se le llamaría Jesucristo, escrito en la antigüedad, y que ese Jesucristo es de la descendencia de David. Y por si acaso alguno duda que Jesús desciende por las dos líneas, materna y paterna, terrenal, de la descendencia de David, en el capítulo 1 de San Mateo encontramos toda la genealogía. Fulano es hijo de Mengano, Mengano es hijo de Sultano, Sultano es hijo de... y así toda la lista, y termina con que María, la madre de Jesús, pertenece a la familia real. Por el otro lado, aunque no hubo intervención de varón en el nacimiento de Jesús, José también es descendiente de la familia real, de la familia de David. Entonces, Pablo, conocedor de las Escrituras, les presenta a sus hermanos en Roma a este hombre llamado Jesús con un mensaje particular y lo ubica en el lugar que le corresponde. No estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando de un hombre que pertenece a la descendencia de David, de la tribu de Benjamín. Pero por si eso fuera poco, en el orden natural, humano y terrenal, versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y hay tres cosas que están allí en este versículo 4. Primero, fue declarado Hijo de Dios con poder. Dios mismo declaró en capítulo 17 de Mateo que Jesucristo es su Hijo amado. A Él tenemos que oírlo. En segundo lugar, según el Espíritu de Santidad, cuando Jesús entró a las aguas bautismales en el río Jordán a través de aquel predicador llamado Juan el Bautista, la Biblia nos cuenta que el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible de una paloma. Fue declarado por el Espíritu de Santidad. Y en tercer lugar, por la resurrección de entre los muertos, la tumba de Cristo
donde fue puesto cuando murió está vacía. Hay tres elementos en el versículo 4 que nos hablan de la intervención divina en la persona de Cristo, de Jesús. Es por eso que Pablo, sabiendo de la mentalidad de aquellos judíos en la iglesia de Roma, primero les habla de la parte humana de Jesús y en segundo lugar le habla de la parte espiritual de Jesús. La dependencia humana por haber nacido de María como un ser humano y la dependencia de Dios por haber sido engendrado por Dios el Creador. Luego seguimos mirando el versículo 5, los beneficios de este Jesús que apareció para bendecir a aquellos que le reciben y le aceptan. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Quién es el que concede el favor de poder compartir el mensaje del Evangelio? ¿Quién es el que concede el tener la autoridad de representar a Cristo? Es Él. Él es el que nos concede a nosotros el honor y el privilegio de hablar en su nombre. Eso es interesante, porque no vengo en mi propio conocimiento y no vengo en mis propias capacidades, no vengo en mis propios estudios, vengo en el nombre de aquel que me hizo su hijo por la fe en él. Vengo en el nombre de aquel que respalda su propio mensaje. Vengo de parte de aquel que por su gracia permite que podamos ocupar lugares para compartir el mensaje que hemos recibido. Parece una tontera, pero el estar con dolores en la espalda y tener problemas en la columna vertebral parece una soncera que se puede quitar con alguna medicina, y estamos de acuerdo con que Dios ha iluminado la mente de los hombres para encontrar remedios que pueden quitar o aminorar los dolores del ser humano. Pero ¿qué es mejor? ¿Aminorar el dolor o quitarlo definitivamente? Quitarlo. Y por una simple acción de convicción y de fe, el dolor desaparece porque le decimos, Señor, interviene tú en mi vida. Y cuando nosotros empezamos a evidenciar en nosotros mismos la obra de Dios, ¿quién puede negarme lo que Dios hace y lo que Dios es? Porque nadie puede decir es mentira cuando lo que está viendo es el producto de una realidad de Dios. Por eso es que por su gracia, por su favor, por su amor, recibimos la tarea del apostolado. Es muy conflictivo este tema del apostolado, el apóstol de acá, el apóstol de allá, el apóstol del otro lado, el apóstol que viene de no sé dónde. Hermanos queridos, cuando usted va a un barrio donde no conocen al Señor, usted está haciendo un trabajo misionero. Usted está yendo a casas de personas que no conocen al Señor. Usted está transmitiendo el mensaje del Evangelio, un mensaje que lo ha recibido por gracia de Dios y que lo está transmitiendo por la misma gracia. Lo hemos recibido gratis y gratis lo compartimos. Dios ha hecho una obra en nosotros y compartimos la obra que Dios ha hecho en nosotros. La tarea del Pablo era la de visitar diferentes ciudades, ir plantando iglesias en diferentes lugares. Acá en Jesús María ya tenemos un templo plantado, entonces nuestra tarea es evangelizar, traer a la gente a la casa del Señor para que el Señor les siga ministrando. Entonces aquí Pablo se presenta con todas las credenciales necesarias. Recibimos la gracia de poder ministrar, de poder hablar, de poder enseñar, de poder predicar para la obediencia a la fe en todas las naciones. No es una tarea que se puede dejar de hacer si quiero o no quiero.
Es una tarea que cuando la recibimos, sí o sí, la tenemos que hacer. Es lo que dice acá. ¿Qué dice acá? Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Por eso es que muchas veces el diablo utiliza cualquier situación para robarnos la fe, para desanimarnos, para tomar decisiones equivocadas. Cualquier situación es válida para el diablo, para sacarnos del objetivo de Dios para con nosotros. Mire, estaba hablando con alguien hace unos días atrás. Le digo, ¿y qué pasa con esa familia que no está viniendo? Y dice, la verdad es que no sé. Le digo, ¿y cuáles son los motivos de la discusión? Ninguno. ¿Y por qué discuten? Porque el aire es gratis. Mire, y a veces se discute por sonceras. ¿Y sabe cuándo se vuelve más peligroso el tema? Cuando ya los chicos dejaron de ser chicos. Porque cuando la mamá está ocupada con los niños criándolo, lo que menos le importa o lo que menos le interesa es discutir con su marido, porque está ocupado en criar a los niños. Pero cuando los niños ya son jóvenes, cuando los niños son adolescentes y jóvenes que ya no necesitan a mamá, es como que mamá no tiene nada que hacer. Entonces, de alguna manera, encuentra algo como para que se arme. Pero eso no pasa acá, eso pasa en otro lado. Y entonces uno se pregunta, pero ¿cuál es tu problema? No te falta nada, tenés todo, ¿cuál es tu problema? Y a veces los problemas son tan tontos. Viniste y no me dijiste buen día. Ah, hola, ¿no? Estoy yo acá, ¿eh? ¿O soy la sirvienta? Se están riendo mucho. Ahora, si el diablo logra que esas cosas nos pongan de mal humor y nos desestabilicen, ¿quién gana? ¿Dios o el diablo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dijo el licenciado anoche. 1, 2, 3... y no reacciono. ¿Sabe que el vocabulario de él es diferente al mío? Pero es la misma cosa. 1, 2, 3 y no reacciono. ¿Cómo era? 1, 2, 3. Porque a veces nos cuesta controlarnos, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué tenemos que tener en cuenta ese detalle? Porque si el diablo logra ponernos de mal humor, si el diablo logra desarticularnos, si el diablo logra que estemos enojados, si el diablo logra que tengamos reacciones, no podemos transmitir la fe. Porque la primera cosa que vamos a encontrar de parte de la gente nos va a decir, para ser como vos, mejor me quedo como estoy. Para mejor las casas tienen paredes que son de papel. El vecino se entera todo. Tampoco pasa eso por acá, pasa en otro lado. Simplemente les estoy hablando de que de alguna forma tenemos que tratar en lo posible de estar consagrados, de estar comprometidos y de estar dispuestos para hacer la obra que el Señor nos pone en nuestras manos. Hemos recibido la gracia de parte del Señor. Hemos recibido la capacidad de transmitir el Evangelio. En el caso de Pablo era un apóstol, un hombre que iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, plantando iglesia.
para la obediencia a la fe, tenía un compromiso con el Señor, tenía que compartir la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Predicar el Evangelio no es un oficio, predicar el Evangelio es una vocación. No predico el Evangelio por la ganancia, predico el Evangelio por amor a la gente que no conoce y que no sabe que con Cristo se puede cambiar una realidad. Predico el Evangelio no como oficio, predico el Evangelio por vocación, por devoción. Predico el Evangelio por amor al que no conoce. Predico el Evangelio por amor a aquellos que están en situaciones de riesgo. El Evangelio, predico el Evangelio en favor de aquellos que no tienen esperanza, que están desorientados y que no saben qué hacer. Por eso hablamos del Evangelio, por eso está este templo levantado, por eso las puertas se abren cada semana, por eso estamos acá ahora y estaremos la semana que viene allí en Vicente Agüero, y también están allá en Malabrigo, y también están allá en Sierras y Parque, y también están por todos lados en la ciudad, y en Colonia Carolla, y en todo el país, y en todo el mundo. Hay hombres y mujeres que hablan de Cristo, porque Cristo es la respuesta, porque Cristo es la solución, porque Cristo es el camino, porque Cristo es la verdad, porque Cristo es la vida, porque Él es la respuesta. Yo lamento que por ahí alguno predique el Evangelio por algunas ganancias personales, lo lamento mucho. Porque así como Dios nos ha inspirado a usted y a mí para compartir el Evangelio, ustedes también son llamados a ser parte de la familia de Jesucristo, versículo 6. Y los saludos a todos los que están en Roma, a los amados de Dios llamados a ser santos. Tenemos un llamado a ser santos. Tenemos un objetivo, tenemos un norte, tenemos un final, llamados a ser santos. Por eso, mis amados hermanos, cuando leemos el libro de Romanos y lo podemos meditar tranquilos, pensando en cada detalle, no hace falta ser muy entendido, ni teólogo, ni recibido de ninguna universidad. Lo que necesita es leer la palabra tranquilo, versículo por versículo, y diciéndole: Señor, háceme entender el contenido de esta palabra. Y cuando vamos entendiendo el contenido de esta palabra, nos damos cuenta de una realidad, la realidad de cómo vive el mundo. El mundo vive sin fe, vive sin Dios, vive sin esperanza, vive sin presente y vive sin futuro. No tiene proyección de vida, porque lo que acaban de hacer ya pasó, ya es historia. No hay nada que hagan en el presente que perdure en el tiempo, porque no hay objetivos. A veces cuando vienen mis hijas y me dicen: papi, ¿qué nos vas a dejar como herencia? Y le digo: mira, acá hay 4 ladrillos, pero no es eso lo más importante. Si les puedo dejar como herencia un estilo de vida, si les puedo dejar como herencia el conocimiento de la verdad, si les puedo dejar como herencia a Jesucristo, si les puedo dejar como herencia una convicción de fe, estaré satisfecho, porque les he dejado lo que les va a ayudar a tener todo lo demás. Y hay quien se preocupa en a ver qué le voy a dejar a mis hijos. Y está bien, es natural, los padres trabajan para con los hijos, y nuestros hijos trabajarán para sus hijos, y así la cadena sigue. Damos gracias a Dios por lo que el Señor nos permite tener para dejarle a nuestros hijos,
por lo menos un piso para empezar, porque a veces es muy difícil empezar de prácticamente cero. Pero cuando tenemos algo para dejar como piso, no es lo más importante. Lo más importante es que le dejemos una fe, que le dejemos un estilo de vida, que le dejemos una convicción, para que desde allí puedan lograr todo lo que les hace falta. Por eso el apóstol Pablo se presenta a sí mismo y presenta al protagonista de la historia, que es Jesucristo, dando los argumentos de quién es y por qué es lo que es. Y entonces luego hemos saltado al versículo 16, que es lo que hablamos la semana pasada, y en esta noche quiero completar la idea para no ser demasiado extenso. Y quiero que sepan ustedes que nada ocurre por casualidad. Fíjese que Dios, que no es ajeno a nada de lo que pasa, simplemente Dios permite que sucedan cosas para que usted y yo entendamos que el Señor está en control de todo. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Con estos dos versículos, mis queridos hermanos y amigos, déjenme decirles que no hay nadie, absolutamente nadie debajo del sol que pueda decir: yo no sé nada de Dios. No hay nada, no hay nadie que pueda decir: yo no sé nada de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos lo que se llama nuestra conciencia. Y nuestra conciencia nos dice cuando lo que hacemos está bien y cuando lo que hacemos está mal. Si no tenemos otra ley al alcance de la mano, tenemos una ley adentro de nosotros mismos. Por eso es que Dios se muestra desde los cielos contra toda impiedad, contra todo lo que no es justo, contra todo lo que va en contra de los principios. Dios se muestra oponiéndose a todo aquello que con injusticia se oponen a la verdad. Yo puedo tener diferencias, pero debo decir: Señor, no mis diferencias, sino la verdad que tú conoces. Y si alguien me hace mal o me hace daño, Señor, lo pongo delante de ti. Si algo está sucediendo que es injusto y con injusticia detienen la verdad, Dios se ocupa del tal. ¿Me entienden? Es por eso que confiamos en el Señor. Sí, me puede decir alguno, pero hay algunos que conocen tan bien todos los recovecos que siempre salen ganando. Y es cierto, pero todavía hay una diferencia, que podemos tener pérdidas, pero con paz, y el otro puede tener ganancia, pero no duerme tranquilo. Y si a eso se le suma otra diferencia, que puede disfrutar de un buen pasar terrenal, pero va a tener que bancarse una eternidad en el infierno. Y suena fuerte, pero como alguien dijo, Flavia dijo,
el Señor viene pronto, yo me quiero ir con Él. ¿Ustedes se quieren ir? Sí, todos dijimos yo me quiero ir. Pero para irnos con el Señor, tenemos que caminar en la obediencia de la palabra. Y aquellos que nos pueden hacer mal, y aquellos que nos pueden hacer daño, ¿sabe qué? Quedarán a la justicia divina. Y podrán superar la justicia del hombre, pero jamás van a superar la justicia divina. Y podrán disfrutar en la tierra de su éxito pasajero, y nosotros podemos sufrir la derrota pasajera, pero ellos van a tener que sufrir la derrota eterna, y nosotros vamos a gozar la ganancia eterna en los cielos. Esa es la gran diferencia. Y cuando algo es injusto, Dios se ocupa del tal. Por eso en el versículo 18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo, se muestra contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Por eso dije, tenemos nuestra conciencia. Lo que de Dios se conoce es manifestado, porque Dios hizo que de tal forma, Dios hizo de tal manera que podamos darnos cuenta de que hay un alguien que ha preparado todo. Por eso, mis hermanos, al final de esta consideración bíblica, debo decir en primera instancia que Pablo presenta todos los argumentos necesarios para reconocer que Jesús es el enviado del Padre Dios prometido en la antigüedad. Luego, en segundo lugar, cronológicamente, sabemos que el mensaje del Evangelio es poder de Dios, es autoridad, es lo que cambia la vida, la mente y el corazón de la gente. Y en tercer lugar, quedémonos tranquilos, que Dios se ocupa de todos los detalles de nuestro caminar diario. Hay mucho más para decir. Probablemente me tome un buen tiempo hablando de Romanos. No los voy a aburrir con Romanos, pero este libro de Romanos es interesante para que lo veamos, para que lo estudiemos, para que lo meditemos, porque allí vamos a entender muchas de las cosas que están pasando hoy en nuestro alrededor, y uno dice, ¿cómo puede ser posible que aquellos que reniegan de Dios y que ofenden a Dios en todo sentido y de toda manera y en toda magnitud, parece que todo le sonríe y todo le va bien? Sí, puede ser que todo le sonríe y le vaya bien, pero internamente se sienten vacíos, se sienten falta de todo y se sienten que al final todo es pasajero y nada dejan como herencia a los que le siguen. Por eso, amados hermanos, este libro de Romanos es interesante para tenerlo en cuenta. Léalo, medítelo, considérelo, y no se le olvide que en este libro de Romanos tenemos nosotros todas las enseñanzas de una vida práctica cristiana. Es muy diferente este sermón al de anoche. Vamos a tener sermones como el de anoche, en que la fe se incentive, en que el Espíritu de Dios obre y haga milagros. Pero también tenemos que prestar tiempo para aprender el contenido de las Escrituras para una vida cristiana verdadera. Incline su cabeza. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, por los milagros que tú has hecho anoche, y gracias por lo que haces esta noche también. Señor, gracias por las personas que están por primera vez, y gracias por aquellos que han decidido seguir tu caminar, seguir tus pasos. Gracias, Señor, por tu obra redentora. Gracias, Señor, por la devoción, por la entrega. Gracias, Señor, por el amor hacia ti y a tu obra. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos concedes hacer para dar a conocer tu nombre y dar a conocer tu obra, dar a conocer tu persona. Yo te ruego, Señor, que el Espíritu Santo
pueda seguir hablando a nuestros corazones y pueda seguir hablando a nuestro espíritu, a nuestro interior, de tal manera que podamos decir: Cristo vive en mi corazón y quiero reflejar a Jesús, el Hijo del Altísimo. Padre, en esta noche bendice a mis hermanos. Obra en la vida de cada uno de nosotros. Sigue haciendo la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros y perfecciónala hasta el día en que tú vengas a buscarnos. Padre, encomendamos a ti nuestras vidas, encomendamos a ti nuestros hogares, nuestras familias, encomendamos a ti el caminar diario en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Lo digo siempre, si les quedan dudas o preguntas, no lo piense dos veces, venga y aclare sus dudas conmigo. ¿Está bien? Queremos